buenas. Hoy continuaremos con la parte 24 del tutorial PostgreSQL y el lenguaje SQL. Y continuaremos hablando de los procedimientos almacenados por cuarta vez. Continuaremos también hablando del lenguaje PLPG-SQL que comenzamos a hablar la vez anterior. En tutoriales anteriores comenzamos a estudiar procedimientos almacenados y rápidamente vimos que eso nos llevó a adentrarnos dentro del lenguaje PLPG-SQL, que es el lenguaje nativo de la base de datos PostgreSQL, aunque también dijimos que se puede programar en otros lenguajes. La diferencia es que esos otros lenguajes pues, no están disponibles con la instalación que hicimos, sino que hay que instalarlos aparte. En el tutorial anterior comenzamos a ver algunos elementos que componen el lenguaje PLSQL, y el día de hoy la idea es continuar hablando de estos componentes y bueno, vamos realmente a hacer un vuelo sobre los elementos principales del lenguaje porque digamos no es el propósito del tutorial adentrarnos mucho en este lenguaje. Y hay comentarios y eso y veo interés, pues podríamos de repente profundizar. De momento solo lo vamos a ver bastante por encima. Porque bueno, tiene muchísimas posibilidades, pero se puede profundizar muchísimo. Dentro de las estructuras que vamos a estudiar, perdón, es que pasé esto antes, vamos a estudiar la estructura case y también vamos a mirar cada una de las estructuras de repetición que existen en este lenguaje. La estructura case, para el que conozca otros lenguajes de programación, es una estructura de decisión múltiple. Acá en Postgre, pues tiene la sintaxis que se muestra allí. Entonces, dependiendo del valor que tenga expresión, acá, se va a hacer una de las siguientes sentencias. Va a ser when expresión tenga esta lista de valores, o sea, mínimo uno o pueden ser varios, entonces se ejecutaría estas sentencias. Si la expresión vale lo que dice este grupo, pues se ejecutarían las sentencias del grupo 2. Si esta expresión vale lo que dice este tercer grupo, se ejecutarían las sentencias del tercer grupo. Y esto puede continuar con una lista todo lo largo que se quiera. Y si la expresión que está acá no coincide con nada de lo que digan todas estas posibilidades, se va a ejecutar lo que dice acá el else, que es opcional, ¿no? Y entonces se ejecutaría en el caso ese las sentencias cuarto. Y bueno, luego se prosigue con la ejecución del programa. Lo que hay que tener claro acá es que solo se va a ejecutar uno de los grupos de sentencias, o sea, ya sea el 1, el 2, el 3 o el 4. Si no existe el else, podría darse el caso de que no se ejecute ninguna, porque la expresión no responde a nada de lo que está en los grupos, y entonces, pues, no, y como no hay else, pues no se ejecuta absolutamente nada. Luego, bueno, tenemos la primera de las estructuras de repetición, que son varias, es el loop exit. Entonces, este loop es un ciclo que se ejecuta indefinidamente hasta tanto no consiga una sentencia exit o return que permita la salida del lazo. Entonces, bueno, se va a ejecutar y dentro de estas sentencias tendría que haber alguna forma de hacer que se detenga, porque si no, se quedaría indefinidamente allí. La sentencia exit tendría esta sentencia. Exit puede tener una etiqueta y puede tener asociado una expresión. Entonces la etiqueta lo que quiere decir es que si se consigue exit con una etiqueta, se termina la ejecución de un bloque. Acuérdense que la estructura del lenguaje PLPG-SQL va por bloques. Entonces el exit con la etiqueta del bloque donde se está terminando la etiqueta indica la finalización de todo ese bloque y entonces se continuaría en el bloque siguiente. Si no tiene etiqueta, pues simplemente se terminaría el loop donde se encuentra esa etiqueta. Y la etiqueta when evalúa una expresión booleana y si la expresión booleana es falsa, pues no se ejecuta el exit. Y si es verdadero, sí se ejecuta. Entonces esto condiciona la ejecución del exit dependiendo de lo que se evalúe en esta expresión. Bueno, sigamos con el while. El while es un poco más simple. Es una estructura de repetición que se ejecuta mientras esta condición de acá sea verdadera. Entonces,
cada vez que se va a ejecutar el ciclo se evalúa esta condición y si es verdadera se ejecutan las sentencias. Una vez que esto pasa a ser falso, se continuaría después del loop con la siguiente sentencia que se consiga. Entonces, en estas sentencias tiene que existir pues, una lógica que haga que esta expresión pase a valer falso en algún momento, porque si no, el lazo se ejecutaría indefinidamente y eso pues causaría que se colgara el programa. El for es otra de las estructuras que tenemos y se va a ejecutar un número de veces que va a depender de un contador. Entonces la sintaxis es como se muestra acá. El ciclo pues, puede estar identificado con una etiqueta. Creo que los anteriores también, y no lo dije, este por ejemplo, o esto. Siempre puede tener una etiqueta que define el bloque donde está esa estructura, pero bueno, es opcional. Y acá el for pues lo que va a tener es una especie de contador acá que se va a ejecutar entre lo que valga la expresión 1 y la expresión 2. Es el rango de valores. Entonces, la variable nombre va a tomar cada uno de los valores que está comenzando por expresión y terminando por la segunda expresión. Entonces, si aquí va 1 y aquí va 8, por ejemplo, se va a repetir 8 veces. Porque nombre va a pasar a valer 1, se ejecuta esto, nombre pasa a valer 2, se ejecuta esto, 3, y así hasta que llegue a 8. Y cuando llegue a 8 se ejecuta, después, cuando vea que ya llegó al final, se sale del lazo. Entonces, esta estructura de repetición es la que se debe usar normalmente si conocemos de antemano el número de veces que ha de repetirse el ciclo. Es la más eficiente si se conoce el caso, el número de repeticiones, aunque muchas veces no se conoce este número de veces que hay que repetir. Acá adicionalmente hay el reverse, que es un comando que se va a usar si lo que queremos es que contar en el sentido inverso. Entonces en este caso la expresión que está acá debería ser mayor que la que está acá. Cuando vamos en sentido ascendente, pues esta es menor y esta es mayor. Porque si no, pues el lazo no se ejecutaría ninguna vez. Bien. Y por último, tenemos la estructura de repetición for each, que es una estructura que se usa para recorrer los arreglos. Los arreglos es una forma de presentar los datos en forma de columnas o de matrices. Entonces no son datos simples, sino un grupo de elementos. Y esto pues nos permite, esta estructura nos va a permitir recorrer los arreglos ordenadamente. Entonces, acá for each nombre es una variable que va a ir tomando cada uno de los valores que haya en el arreglo. Entonces, la primera vez que se ejecuta esto va a tomar el primer valor del arreglo, la segunda el segundo valor, la tercera el tercer valor, etc. Y se va a repetir el número de elementos que tenga el arreglo. Acá existe un comando slice que lo que va a permitir es recorrer o indicar cómo se ha de recorrer los arreglos que tienen varias dimensiones. Nosotros pues no nos vamos a complicar mucho y haremos algún ejemplo que nos muestre una forma más o menos sencilla de usar esto. Aunque bueno, ya saben que pueden tener más posibilidades de trabajar con matrices o incluso con más dimensiones. Bueno, en la parte práctica lo que vamos a hacer es ver cómo se usan cada una de las estructuras que hemos presentado. Bien, yo ya he adelantado, como en veces anteriores, para que podamos ser más ágiles en este tutorial. Entonces, tengo primeramente el case y aquí tengo un procedimiento que lo que hago es que paso un código de un cliente, busco en la base de datos, en la tabla de clientes de nuestra base de datos y veo qué tipo de dirección tiene. Entonces, por ejemplo, si es Madrid, aquí evalúo la dirección. Si es Madrid, voy a decir la dirección de nuestra tienda en Madrid es X. Si es Barcelona, la dirección de nuestra tienda en Barcelona es X, la dirección que tuviera. Si es Valencia, pues la dirección de Valencia. Si es Sevilla, la dirección de Sevilla. Y si no es ninguna de estas ciudades, pues sale el mensaje, lo siento, no tenemos ninguna tienda en esa ciudad. Acá lo que he hecho es seleccionar
varios ejemplos. Si abrimos la tabla cliente, pues vamos a ver que el 8 es de Barcelona, el 10, 13, 4 y 5. 10 es Sevilla, 13 es Madrid, 4 y 5. 4 era Valencia y 5 Segovia. Entonces, estos valores que tengo acá lo que va a hacer es que en cada vez que ejecute va a tomar un camino diferente. Bueno, vamos a crear nuestro procedimiento. Ejecutamos acá. Lo he creado sin problema. Y ahora empecemos a ejecutar. Ejecutamos la primera línea y nos dice que es Barcelona, como habíamos dicho. El 8 era Barcelona. 8 Barcelona. Entonces fíjense que viene por acá, el cliente recupera el cliente 8. Acá la dirección es Barcelona, va a decir, ¿es Madrid? No. ¿Es Barcelona? Sí. Y entonces ejecuta esto y luego continúa con la ejecución del programa. Que como no hay nada más nada, pues se termina. Si ejecutamos va a ejecutar Sevilla. Si ejecuta pues es Madrid. Este es Valencia y el último caso no es ninguna. Entonces va a decir, lo siento, no tenemos tienda en esa ciudad. Bien, en el caso del loop, lo que vamos a hacer acá es vamos a pasar el número hasta donde queremos contar con este parámetro. Y aquí pues vamos a empezar a contar. Entonces, bueno, tenemos que inicializar en 0 y empieza el lazo. Al contador acá le asignamos lo que valía más 1. Entonces la primera vez va a valer 1 y aquí nos va a decir que vamos a contar el número 1. Y entonces acá vamos a evaluar si hemos ya llegado o no al límite. Pero claro, 1 no va a ser mayor o igual o sí de lo que hayamos puesto acá. Vamos a poner si mandamos 5. 1 no es mayor o igual que 5, entonces no se ejecuta el if y hace otra vuelta. Entonces, contador que ya valía 1, le voy a sumar otro, va a valer 2, se vuelve, bueno, aquí imprime que el número 2 y viene y evalúa que 2 no es mayor o igual que 5. Entonces, termina el lazo, vuelve otra vez, pasa a 3, no se cumple todavía, pasa 4, pasa 5 y entonces 5 sí que es mayor o igual que 5, va a escribir, se va a finalizar el ciclo de repetición y se va a conseguir este exit. Y este exit lo que hace es sacarlo de este loop y lo manda a la instrucción siguiente, que es esta, que es ha finalizado el ciclo de repetición. Entonces si, bueno, borro acá y si es, bueno, vamos a crear primero nuestro procedimiento. Y le voy a decir acá que cuente hasta 8, por ejemplo. Ejecuto y entonces crea 1, 2, 3, como hemos visto. Llega hasta 8 y cuando llega a 8, pues se va a finalizar el ciclo de repetición y luego ejecuta la sentencia que hay posterior al ciclo. Bueno, pues vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con la estructura while. Bueno, acá no debería ser menor que 8, sino límite, ¿verdad? Límite, que es el valor hasta el cual queremos contar. Entonces, en este caso, tenemos un contador, lo inicializamos en 0. El while, a diferencia de otras, bueno, lo que hace es que evalúa la condición al comenzar el ciclo. Entonces, claro, 0 no es menor que, digamos aquí pasamos un 5, no es menor que 5, o si es menor, entonces se ejecuta. Entonces, contador pasa a ser contador más 1, o sea que sería 0 más 1, 1, y aquí va a escribir un 1, termina el lazo y dice 1 menor que 5, sí. Entonces, continúa. Contador igual a contador más 1, pasa a valer 2, imprimo el 2, termina el ciclo, 2 es menor que 5, sí. Pues sigue con el 3, sigue con el 4, y cuando llegue a 5 va a decir 5 es menor que 5. No. Entonces ahí termina el lazo. Pero el 5 ya lo he impreso, ¿no? Entonces, aquí fíjense que hay una sutileza que es, aquí pusimos mayor o igual y aquí es menor, estrictamente porque este contador, cuando
ya, cuando imprimo acá, el número que voy a evaluar acá ya ha sido impreso. Entonces, claro, si yo pusiera menor o igual, entonces no contaría hasta el límite, sino al límite más 1. Lo podemos probar ahora si queréis. Bueno, vamos a crear nuestro procedimiento. Vamos a borrar esto y vamos a ejecutarlo. Y aquí cuenta, pues, como dijimos, hasta 8 y al final, pues, marca esto. Si yo pusiese menor o igual, vuelvo a crear el procedimiento, pues contaría siempre hasta un número más alto, hasta el 9. Porque claro, cuando llega a 8, 8 es menor o igual que 8, sí, y entonces va a imprimir 8 más 1, 9. Entonces aquí es menor estricto. Bueno, vamos a crearlo para que quede bien. Y acá pues es el for. El for, fíjense que es muchísimo más sencillo porque, claro, cuando se sabe el número de veces que se ha de repetir el ciclo, pues es la forma de programar mucho más eficiente. Acá ya no necesitamos un contador porque el contador ya lo lleva aquí internamente. Y aquí el rango de valores para los cuales se va a contar, de 1 hasta el límite que le digamos. Y lo que va a hacer en cada caso es escribir el valor que tiene el contador. El contador va a empezar en 1 y va a terminar en el límite que le pongamos. Y una vez que haya terminado, como en todas las veces anteriores, va a escribir ha finalizado el ciclo de repetición. Bueno, vamos a crear este ejemplo y lo ejecutamos. Bueno, vamos a borrar para ver claramente lo que pasa. Ejecutamos y escribe cada uno de los valores. Entonces fíjense que el contador va tomando, empieza tomando el valor 1 y toma todos los valores intermedios hasta que llega a este valor. Y una vez que llegue ahí, finaliza el ciclo de repetición. Podemos probar acá el reverse para ver cómo funciona. Porque ese va a contar en sentido contrario. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner reverse, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que poner también los límites al revés. Entonces sería de límite hacia 1. Si creo esto, vamos a limpiar y entonces debería contar desde 8 hacia 1. Entonces sí, 8, 7, 6, 5 hasta que llega a 1 y termina. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Y por último, el for each, que es para recorrer un arreglo. Entonces, acá recibimos el arreglo. Aquí vamos a ir sumando los elementos que hay en el arreglo. El índice va a ser la posición que estaremos viendo en el arreglo y el contador para ver cuántas veces se va a repetir el lazo. Realmente el contador no lo necesitaríamos, pero bueno, es para fines ilustrativos lo vamos a usar. Entonces comenzamos diciendo que la suma es 0, porque vamos a irla incrementando cada vez que recorramos un elemento del arreglo, y el contador pues también es 0. Entonces, aquí declaramos el for each índice. Va a recibir cada una de las variables del arreglo que vamos a recibir por parámetro. Va a ser el parámetro 1. Y esto se va a ejecutar por cada uno de los elementos que hay en el arreglo. El contador pues se va a ir sumando una vez cada uno y va a ir mostrando el valor. Y la suma va a ir sumando cada uno de los elementos. Porque el índice pues será el primer valor del arreglo la primera vez, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Y cada vez que vaya sumando vamos a ir mostrando cuánto llevamos. Y una vez que termine el ciclo, o sea que haya recorrido todas las posiciones del arreglo, vamos a mostrar este mensaje que ha finalizado el ciclo de repetición. Entonces, para llamar esta función, lo que hacemos es, bueno, llamarla y le pasamos un arreglo, que en PLPGSQL se hace de esta manera. Array y los elementos del arreglo. En este caso, del 1 al 6, pues esto es 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5, 15, más 6, 21. 21 debería darnos la suma total. Bien, vamos a crear nuestro procedimiento, lo creamos y lo ejecutamos. Entonces vemos que el contador pues pasa la primera vez, pues ya suma el primer elemento que es 1. La segunda vez suma el 1 más el 2, 3. La tercera vez
suma 3 más 3, 6. La cuarta suma el 6 que tenía con el 4, pues serían 10. La quinta suma el 10 que ya tenía con el 5, son 15. Y la última vez le suma al 15 le suma el 6 y sería el 21. Y termina el ciclo. Fíjense que termina con el número de elementos de la regla. Fíjense que en ningún lado le hemos dicho cuántas veces tiene que repetirse. Lo hace automáticamente al contar los elementos del arreglo. Bueno, como siempre les dejaré el código, un link al código en la descripción del video, y por hoy será todo lo que vamos a hacer. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.